La acción humana. Tratado de Economía. Por Ludwig von Mises. 3. Estudio preliminar. 2. Principales ventajas comparativas de la acción humana. Las típicas insuficiencias de los actuales libros de texto de economía. La mayoría de los libros de texto introductorios o manuales de economía política que con carácter creciente hoy inundan el mercado poseen importantes defectos que hasta ahora en su mayor parte no han sido plenamente apreciados, pero que están teniendo consecuencias muy negativas en la formación de los futuros economistas. En primer lugar, casi todos los manuales modernos adolecen de la obsesión por la novedad. Se supone que el mejor libro de texto es el más actual, es decir, el que recoge las últimas modas que hayan surgido en el mundo académico y refleje las novedades que se hayan generalizado en forma de publicaciones en las revistas especializadas de economía, consideradas más prestigiosas. Esta forma de actuar no es sino una penosa manifestación del viejo mito del mejorismo científico, según el cual todo lo reciente engloba y mejora los desarrollos teóricos anteriores. Esta concepción, que en todo caso podría tener algún fundamento en el ámbito de las ciencias naturales y de su aplicación práctica en forma de disciplinas técnicas relacionadas con la ingeniería, carece sin embargo de justificación en el campo de las ciencias sociales en general y de la economía política en particular. En efecto, nuestra ciencia se fundamenta en principios y características esenciales de la naturaleza del ser humano que no se pueden moldear al antojo de modas e impulsos científicos o técnicos, y que, por tanto, gozan de gran permanencia y en ocasiones incluso de una plena inmutabilidad. Por eso la construcción del edificio teórico que hayan de manejar los futuros economistas exige fundamentar nuestra disciplina en unos sólidos cimientos, evitando, sobre todo al inicio de su formación, cualquier distracción en aspectos que, aunque estén de moda o parezcan atractivos por su novedad, sean sin embargo relativamente más pasajeros o accidentales y oculten o tiendan a confundir los principios esenciales sobre los que se basa y construye la ciencia económica. Esta obsesión por la novedad explica, en segundo lugar, que muchos autores de libros de texto crean que cumplen plenamente con su obligación elaborando un simple compendio más o menos heterogéneo y afortunado de las doctrinas que en cada momento se han puesto de moda, sin que se esfuercen por efectuar una profunda reflexión sobre sus fundamentos, ni se preocupen por exponer y aclarar con detalle la coherencia de los mismos a sus futuros alumnos y lectores. Normalmente, estas carencias de reflexión y coherencia se tratan de ocultar con el formalismo de las matemáticas, que siempre a primera vista da la impresión al ego de un elevado nivel científico, así como con el uso de un prolijo instrumental gráfico y estadístico. Esta forma de componer manuales es, a pesar de todas las apariencias, mucho más fácil y menos comprometida que la elaboración de un verdadero volumen de principios coherentes de economía que obliga a los alumnos y a los profesores a reflexionar y sobre todo a replantearse a cada paso críticamente los fundamentos del instrumental analítico que utilizan. Muy pocos son los que dedican un estudio riguroso a los fundamentos de la economía y aquellos que al menos los mencionan pasan rápidamente sobre los mismos sobre pretexto de que no conviene confundir al alumno con el estudio de las arduas cuestiones relacionadas con los principios, fundamentos y método de nuestra ciencia. Las anteriores consideraciones explican también que en muchas ocasiones, y en tercer lugar, los tratadistas caigan en la ligereza de simplificar indebidamente sus presentaciones y contenidos con la finalidad de hacerlos atractivos y comprensibles para el alumnado. Este objetivo explica asimismo la obsesión de muchos manuales por recoger ejemplos de rabiosa actualidad, incorporando gráficos y cuadros numéricos y estadísticos con una presentación muy colorista. La continua disminución en el nivel de formación intelectual de los alumnos que acuden a la universidad, junto con el triunfo de la cultura light que nos inunda, sobre todo de origen norteamericano, está motivando que muchos libros introductorios de economía más parezcan manuales destinados a divulgar la terminología y a facilitar la actividad del periodismo económico
que verdaderas obras científicas de economía dedicadas a exponer los principios y fundamentos básicos de nuestra disciplina. Y sobre todo a enseñar a pensar en términos de lógica económica a los alumnos que por primera vez se ponen en contacto con nuestra ciencia. Que uno de los manuales introductorios de economía más actuales y prestigiosos afirme categóricamente que el precio mide la escasez, o que otro, por ejemplo, indique que aplicando la regla de igualar precios a costes marginales puede hacerse que una economía socialista logre el óptimo, que jamás se alcanza en una economía capitalista, son tan solo dos botones de muestra que ponen de manifiesto hasta qué punto la falta de rigor y el deseo obsesivo por simplificar están dañando la formación de nuestros alumnos y creando en los mismos un hándicap intelectual que tardará años en solventarse, si es que no llega a ser del todo irreversible. Sería equivocado pensar que los anteriores defectos se deben únicamente a una moda pasajera o al simple capricho o falta de criterio de los autores de los correspondientes manuales. Todo lo contrario, y esto es lo verdaderamente preocupante. En gran medida, estos errores son un resultado natural de la extensión, con carácter dominante en nuestra ciencia, de una estrecha concepción cientista y positivista de la economía. En efecto, y en cuarto lugar, la imagen que se da de nuestra ciencia en los manuales suele ser, mayoritariamente, la de una disciplina que se quiere desarrollar y exponer a imagen y semejanza de las ciencias naturales y del mundo de la ingeniería. En sus desarrollos se parte de suponer que está disponible o dada, bien en términos ciertos o probabilísticos, la información necesaria respecto a los fines y los medios de los seres humanos, y que este conocimiento o información es constante y no varía, reduciéndose los problemas económicos a un mero problema técnico de optimización o maximización. Y ello con el objetivo implícito de elaborar toda una disciplina de ingeniería social que pretende reducir el contenido de nuestra ciencia a un conjunto de recetas prácticas de intervención que, profusamente acompañadas de funciones o curvas, de oferta y de demanda, de costes, de indiferencia a preferencia, de posibilidades de producción, etcétera, etcétera, producen sin crítica alguna en el alumno la falsa seguridad de que existe una técnica de intervención capaz de orientar los pasos del analista ante cualquier problema económico. El daño que se hace en la formación de los estudiantes con este enfoque es muy grande. Pasan a través de los primeros cursos introductorios de economía sin aprender los principios y fundamentos esenciales, adquiriendo la errónea impresión de que existe una respuesta segura para cada problema que puedan encontrar, simplemente efectuando de forma correcta el diagnóstico y aplicando automáticamente la correspondiente receta. Los afanes de los estudiantes se reducen a formular el problema y a encontrar mecánicamente la solución a las ecuaciones que supuestamente recogen de manera constante e inmutable la información relativa. Por ejemplo, a la demanda, la oferta y las elasticidades de los correspondientes productos, lo cual hace que los diferentes centros de enseñanza de economía mayoritariamente enfocados con este criterio se parezcan más a mediocres academias dedicadas a la preparación de ingenieros sociales que a lo que debieran ser, instituciones verdaderamente universitarias centradas en investigación y estudio de los principios y fundamentos de la ciencia económica. Las anteriores consideraciones también aclaran el porqué, en quinto lugar, los manuales modernos solo suelen gozar, y en el mejor de los casos, de una vida muy efímera. En efecto, la obsesión por las novedades y el exceso de simplificación hacen que en las sucesivas ediciones, que rápidamente se agotan, consumidas con avidez por promociones enteras de jóvenes economistas, a los que sus profesores siempre recomiendan adquirir las ediciones más recientes, se abandonan teorías y exposiciones que en ediciones anteriores habían sido contenidos supuestamente muy importantes del libro, sin justificación ni explicación alguna por parte del autor. Así, por ejemplo, uno de los libros de texto más populares ha desaparecido, en nuestra opinión, afortunadamente. El tratamiento que venía dándose en las 13 primeras ediciones a la denominada paradoja del ahorro o frugalidad, eliminándose silenciosamente el correspondiente
apartado en la edición 14 sin que el autor diera ninguna explicación al respecto, con lo que nos quedamos sin saber si se enseñó algo erróneo a las generaciones anteriores de estudiantes o si por el contrario fueron los lectores de la 14 edición los que experimentaron una carencia injustificada en su formación. El espejismo de lo novedoso y, por tanto, el vicio de la superficialidad no solo van en detrimento del rigor y coherencia de los manuales y de la formación de los alumnos, sino que también suelen provocar, en sexto lugar, la presentación de una visión parcial de la ciencia económica, caracterizada porque los distintos enfoques y tratamientos, quizá con un malentendido objetivo de no confundir al alumno, se presentan sin exponer todas las posiciones teóricas alternativas ni efectuar un adecuado y completo análisis crítico de las mismas. Se ocultan, aplicándoles de esta manera la ley del silencio, posiciones y desarrollos teóricos rigurosos, pero que llegan a conclusiones distintas de las expuestas, dándose la falsa impresión a las jóvenes generaciones de alumnos que existe un mayor consenso entre los tratadistas del que se da en la realidad, si es que no se aplica implícitamente el burdo criterio democrático, según el cual una supuesta mayoría de seguidores legitima condenar al olvido las posturas consideradas como minoritarias. Las referencias a otras corrientes y doctrinas quedan relegadas, en el mejor de los casos, a breves comentarios sobre historia del pensamiento económico, muchas veces recogidos en recuadros al margen del texto principal y que siempre producen la impresión de que lo que era correcto de las mismas ya se ha incorporado en lo que se ha explicado, habiendo quedado el resto superado por desarrollos teóricos posteriores, por lo que no merece la pena perder el tiempo con aquellas, pues han pasado de moda o se cree que carecen de relevancia. ¿Cuántos libros de texto de economía mencionan que existen análisis rigurosos dedicados a demostrar que, por ejemplo, la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas por el precio carece de sentido teórico? ¿Cuántos exponen siquiera sea alguna duda sobre el uso indiscriminado del análisis funcional en nuestra ciencia o sobre instrumentos tan generalizados como, por ejemplo, el de las curvas de indiferencia-preferencia? ¿Cuántos someten a crítica los postulados axiomáticos de la llamada teoría de la preferencia revelada por basarse, más que en criterios indiscutibles de coherencia y racionalidad, en un supuesto de constancia de las valoraciones subjetivas que jamás se da en la vida real? ¿Cuántos, en suma, explican que existen importantes corrientes dentro de nuestra disciplina que la desarrollan de forma apriorística y deductiva, sin recurrir a los viejos postulados del positivismo metodológico?